Bueno, agradecemos al Señor que nos dé esta hermosa oportunidad y privilegio. Bueno, y con este hermoso lema que tenemos, que no solamente seguro será para ustedes estandarte durante este cuarto año, para nosotros también. La verdad es que los creyentes debemos caminar por la fe. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico, ahí mismo en el mismo capítulo que tenemos, en el capítulo 11 de Hebreos, compartir la palabra del Señor. Tenemos tiempo, ¿no, mi pastor? ¿Sí? ¿Y qué tal si leemos y adoramos al Señor? Antes de pasar a una palabra, a la palabra de reflexión, adoramos al Señor, pero lo vamos a leer primeramente, Hebreos capítulo 11, el verso 6. Quiero compartir con ustedes como un texto clave para esta predicación. Como es un verso, quiero invitarlo para que lo podamos leer todos juntos en el nombre del Señor. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Somos bendecidos por la palabra del Señor. Alabemos al Señor, adoremos. Él es el motivo de este precioso culto. Amén. Oremos al Señor. Padre, aquí estamos para que tu buen espíritu que está en este lugar, que está en cada uno de nosotros, confirme la palabra que ha de entregarse, Señor. Úseme el labio para hacer de bendición, para que podamos, Señor, ser reconfortados, fortalecidos, Señor, por lo que tú tienes para decirnos hoy. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestra adoración y este momento especial, Señor. Señor, ponemos toda nuestra atención para oír tu voz. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. He titulado esta predicación, es imposible, sin fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Y no porque sea un título especial o que lo haya tenido que pensar mucho, sino porque la propia palabra de Dios así lo dice. Y es el objetivo de la palabra de Dios en esta mañana. Y que el Señor nos pueda bendecir por medio de ella. La fe tiene una naturaleza, un origen. La verdad que todo lo que haremos en nuestra vida o todo lo que seremos en Dios está relacionado con la fe. Nada de lo que va a ocurrir en nuestras propias vidas o lo que Dios hará con nosotros se escapa de la fe o está ausente la fe. Absolutamente todo, todas las cosas serán definidas por la fe que tenemos en nuestro Dios. De cierta manera, la fe muchas veces es inexplicable. Tiene aristas que muchas veces nos cuesta entender, comprender. A veces tratar de descifrarla o de explicarla cuesta. Pero en otro sentido, la fe también es la realidad que vivimos todos los días los creyentes, porque la propia Biblia afirma, el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces parece que hay que ponerle bastante atención a la fe, porque tiene que ver con el sentido y los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. La fe es como una impartición que da Dios. La fe no podemos producirla nosotros. No, muchas personas dicen yo creo, tengo fe, pero la verdad que la fe, como nos dice la Escritura, es un regalo de Dios. No podemos ni siquiera nosotros producirla, pero es como esta energía que sabemos que viene de alguna parte y que solamente apretamos y da energía eléctrica. Tenemos esta energía acá, nosotros la ocupamos.
La verdad que nosotros no somos los que generamos la electricidad, pero sí sabemos que podemos ocuparla y que nos da la luminosidad para este espacio. Es imposible agradar a Dios sin fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y si están con la Biblia ahí abierta, me gustaría que también en el capítulo 2, el verso 2, pudiésemos leer la naturaleza de la fe, que está muy claramente expresada en este libro, pero en este capítulo, en el verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. Fíjense en esta palabra, autor. ¿Pero de qué? Y consumador de la fe. Por lo tanto, la fe no es mía, no es suya. La fe no la provocamos ni la tenemos, no es de nosotros, sino que nace en el mismo Dios. El autor de la fe es Cristo Jesús. Amén. Entonces, muchas veces hay personas que les gusta compararse esto. No, yo tengo más fe que los de allá, o tengo más fe de allá, o más fe en esto, o en aquella persona. La verdad que la fe no la medimos de esa manera, porque para nosotros, según la Escritura, nos enseña acerca de la fe, que es originalmente proveniente del mismísimo Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús se encontró apretujado y una mujer que había estado enferma se acerca y toca al borde de Jesús? Y Jesús claramente dice, alguien me ha tocado. ¿Y cómo sabes que alguien te ha tocado? La cantidad de gente que hay. Y él dice, porque virtud ha salido de mí. Virtud. Fe no es Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, estamos claros. Pero de él emana la fe. Esta virtud que Jesús logra decirle a sus discípulos, es esta fe que estamos hablando. Es esa virtud divina que emana del Señor. Es la impartición que Dios da a los creyentes. Si hay algo de fe, entonces nosotros no es debido a nuestro esfuerzo humano. No es porque pasamos más tiempo tal vez en una capilla o porque tenemos mayor tiempo de oración. Sin duda que eso es legítimo y es honorable, es bueno, lo tenemos que cultivar. Pero debemos de entender que no es por nuestro esfuerzo la fe, sino que la fe emana de lo alto, emana de Dios. Amén. Es dada por Dios según su beneplácito voluntad, según su misericordia y su amor. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo mismo se ha impartido sobre nosotros. Él ha derramado sus virtudes sobre nosotros. Y por eso que tenemos fe. Por eso que el que escribe esta carta de los Hebreos nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que está sin fe es un incrédulo. La verdad que la palabra, o en nuestro lenguaje humano podríamos decir, si algo no agrada, entonces desagrada. Podríamos decir así. Sin embargo, no me gustaría utilizar el lenguaje nuestro humano a veces para definir a Dios, porque Dios es más grande que estos conceptos que estoy tratando de explicar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, agradarle a Él, adorarlo, a sentir un perfume que Él le agrade. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe demanda dos cosas que a mi juicio aparecen aquí en este precioso libro de Hebreos. Y uno de los que debemos decir es que la fe debe ser confesar, la confesión. Nosotros como Iglesia Pentecostal de Chile tenemos una confesión y la hemos estudiado. Aquí de la escuela dominical han sido prepulsores de muchas de esas enseñanzas que tenemos en los textos de escuela dominical y ha sido de bendición. Cuando nosotros declaramos, entonces decimos
lo que es la fe. Déjame escucharte 5 minutos lo que dice y entenderé si eres un hombre o una mujer de fe, un creyente de fe. Porque los creyentes declaramos fe, decimos y hablamos fe. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Dijo el apóstol Pablo, creí y hablé. Amén. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos es nuestra confesión. El propio apóstol nos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Dice otras expresiones más, pero la quiero acortar para decirles que la fe, si no se confiesa, la verdad que no tiene mucho sentido. Pero la fe no es lo que a mí me parece o lo que yo sienta, sino la fe o lo que yo hable, lo que debo de decir, es lo que Dios ya ha dicho. Amén. Entonces aquí hay una ordenanza para que nosotros apliquemos la fe, porque la fe no se basa en cosas solamente ilusorias o que imaginemos cosas que se nos ocurren, sino que la fe está basada en lo que decimos, que lo que Dios ha dicho. En cierta manera hay una palabra, homologeo, es hacer coincidir lo que yo digo con lo que Dios ha dicho. No es al revés, no es hacer coincidir a Dios de lo que yo estoy diciendo, porque muchas veces nosotros, sobre todo los predicadores, muchas veces queremos forzar la escritura para que diga lo que yo quiero decir. Y hay manipulaciones, que las sabemos todos, en el mundo del cristianismo, y se manipula la fe, pero sin embargo, hacer coincidir lo que Dios ha dicho es lo que todo creyente debe declarar. Amén. Aunque no entienda a primera fuente o de primera, aunque no comprenda, si Dios lo ha dicho, fin de la historia. Iba a decir caso cerrado, pero mejor no. O fin de la discusión. Dios lo dijo. Se acabó la discusión. Por más que yo intente interpretarlo o adornarlo o tratar de ponerlo de una manera en que el auditorio se sienta mejor o mis oidores, si Dios lo ha dicho, así es. Amén. Fe es hablar lo que Dios habla o lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho. Yo decreto no lo que yo quiero, sino decretamos las promesas divinas, decretamos la palabra de Dios. No son mis palabras, no son mis buenas frases de crianza, porque somos educados y gloria a Dios por la educación que Dios nos ha dado. Yo cuando era pequeño yo decía tarrayini, me costaba hablar, pronunciar, pero Dios nos ha educado. ¿No le parece eso hermoso? Gracias por nuestros pastores, por los que se han educado acá, no solamente ellos, sino tantos que han logrado esta educación. Y no quiere decir que los que no se educan no tienen esta misma comprensión, porque aún así el que no sepa leer, el que no sepa escribir o el que no ha tenido la oportunidad de establecer una relación con las academias, quiero decirle que si decreta la palabra de Dios, será bendición. Si decreta las palabras, las promesas divinas, que no son nuestras, sino son el propósito de Dios. Aleluya. Me debo alinear con la palabra de Dios. No que la palabra se alinee a mí, sino yo a la palabra de Dios. Y ella a veces nos desnuda. Nos deja así a la intemperie, nos deja casi como creyéndonos que consideramos algo, pero Dios es más profundo de aquello. Se recuerda de aquella confesión que el enemigo le entrega a la primera pareja humana,
que le dice ahí en el huerto, con que Dios os ha dicho, y le provoca una duda. Y ahí surge otro lenguaje, otra palabra, es la palabra del enemigo. Y él le dice, no moriréis. Ciertamente que si comieres, serás igual a Dios. Y la verdad que no era así, estaba mintiendo. La verdad que es una guerra, una batalla. Y la fe tiene que ver con eso. ¿A quién le creemos? ¿A Dios y sus palabras, sus decretos, sus promesas? ¿O a esta pseudo falacia, por decirlo así, del enemigo, que adorna las cosas, pero que no son? ¿Qué palabra dirás tú si Dios dijo aquello? ¿Qué puedo decir yo sino solo afirmar que la palabra de Dios es viva y es eficaz? ¿Cuántos pueden decir en esta tarde, ya por sus llagas somos sanados? ¿Quién está enfermo en esta tarde? Por sus llagas somos sanados. Y no lo decreto yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Piensa ahí en su mente, Dios lo ha dicho. Él lo dijo en su palabra, por sus llagas soy curado, por sus llagas soy sanado. No lo ha dicho el médico, no lo dice su pastor, no lo dice el mejor predicador, lo dice la palabra de Dios. Por su llaga fuimos curados. Amén. Y de toda enfermedad, física, espiritual, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se recuerda esa expresión? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Aunque estés arruinado, aunque te falte el trabajo, aunque tal vez tu billetera no tenga nada, la puedas abrir, no tiene nada, debemos creer que Él nos sustentará. No porque una palabra positiva, sino porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Acaso Él no es soberano? ¿Acaso Él no tiene el control de todo? Él lo tiene, aunque hayan peleas, pleitos, luchas, guerras y tanta cosa que pueda haber. Yo sé que mi Redentor vive. Así lo dice su palabra. Debo llenar mi boca, mi lengua de sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para declarar la palabra del Señor, amados hermanos, creo que es importante que vayan acompañados de acciones, porque podemos decir lo que la palabra de Dios dice, pero nos debemos de mover de acuerdo a lo que ella nos dice. Actos que demuestren que confiamos en la palabra de Dios, porque Él lo ha dicho, te he dado mi palabra. Él no la dejará de cumplir. Él la cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. La fe nos lleva por diferentes lugares, incluso por cosas diferentes a nuestro razonamiento. Nos mueve por cosas a veces ilógicas que no tratamos de comprender o no logramos entender a primera fuente o en primera instancia, pero Dios sabe lo que Él es capaz de hacer con nosotros y por nosotros. La Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. Amén. Un incrédulo, uno sale afuera a hacer una encuesta, ¿usted cree? Sí, le dirá. Pero la verdad que creer no tiene que ver, o es mejor dicho, creer es la primera condición para recibir fe. Y hay gente que puede creer, pero no tiene fe. Como los demonios que creen y tiemblan, pero no tienen la impartición del Santo, no tienen la impartición de nuestro Salvador, o no tienen las virtudes de aquel que nos ha llenado nuestros corazones, que es Cristo Jesús. Creer es la condición previa a la fe y luego viene la fe. Cuando creemos estamos en condiciones de ser revestidos de fe. Amén.
Porque cuando tenemos fe, entonces tenemos confianza, seguridad. Amén. ¿Pero en qué? ¿En lo que soy capaz de hacer yo? De ninguna manera, sino en lo que Él es capaz de hacer con nosotros. Llegamos a convencernos, a tener esta convicción profunda. Estoy totalmente y absolutamente de acuerdo en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y si Él lo dijo, cierre los ojos si quiere. Amén. Confianza absoluta. Pueden faltar muchas cosas, pero si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Cuando estoy mental, intelectualmente en armonía con la palabra de Dios, entonces estoy preparado para ser lleno de fe. Aleluya. ¿Habrá escuchado esta expresión? Yo tengo mucha fe. Y la hemos escuchado en muchas personas. Yo tengo tanta fe. Pero la verdad que la fe, como dice en el griego pistis, es una convicción en que estamos parados sobre una roca inconmovible y que nada me sacará de ese lugar. Pistis, pistis, es una convicción absoluta en que si estoy enfermo, yo creo que Él sana. Amén. Si estoy arruinado, yo sé que Él me restaura. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad que tener una convicción profunda en el corazón, no importa si llueve o truene, yo estoy al lado de mi Señor. Estoy sujeto a la autoridad que Él ha puesto también en la obra del Señor. Cuando escucho la voz de mi pastor, tengo que entender también que escucho la voz del Señor, porque Él se basa en la palabra de Dios y debo de seguir sus mandamientos. Por eso que Dios levanta hombres y mujeres de fe, que le creen a la palabra de Dios. Y como lo conversábamos antes de comenzar este culto, ustedes le han creído a Dios. Ustedes le han creído a Dios. Nosotros una vez le creímos a Dios también. Aleluya. Yo recuerdo esas cosas que el Señor hace, en la que un día invitamos en nuestra pequeña iglesia, era pequeñísima, invitamos a Isla de Maipo. Ustedes conocen Isla de Maipo, una tremenda iglesia. Y ya llegaron. Una cantidad enorme, no sabíamos dónde colocarlo. Pero esa noche el Señor habló y dijo las palabras que la palabra de Dios dice. ¿Quién se atreve a colocar la planta del pie en el vecino? Nos dijo, ¿no? La palabra del Señor. Aquí está mi pastora. Fue la primera que se levantó. La mamá de mi hermana Elvira, la pastora María Huerta. 2 mujeres se pararon. Yo la verdad que me excusé porque estaba ahí en el teclado. Y yo dije, pues, querrá Dios o no, es cosa de Dios. Pero le creyeron a la palabra que Dios estaba diciendo. Y no porque al pastor se le ocurrió, sino que la palabra de Dios dice, todo lo que pisaren la planta de vuestros pies, os será vuestro. Amén. ¿Les parece ilógico eso, no? La verdad que el terreno tiene escritura y hay que hacer una serie de cosas. Entonces no es tan lógico que uno ponga la planta de los pies y uno diga, esto es del Señor ahora. Pero eso es la fe. Amén. Ustedes han salido de una tierra y han plantado otra congregación y se han movido en esa palabra de fe. Estoy seguro que así ha sido. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Un día va a estar lleno, otro día va a estar vacío. Otras veces va a haber jolgorio y grandes hazañas. Pero en otros vamos a estar, como decía el Salmo, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con gozo. Amén. Quiero decirles que para los hombres y las mujeres de fe, el fin es el premio. Hay un galardón. Seremos galardonados por el Señor. Aleluya. Tal vez en esta vida, con estos ojos, no verás.
no mirarás, porque estos son limitados, pero los que vivimos en fe sabemos que eso nos abre un montón nuestra visión, caminar por fe, vivir por fe, tener basada nuestra fe. No en nosotros, no en mis habilidades, no en mis capacidades, sino en la persona de Cristo. Él lo dijo, Él lo hará. Él lo dijo, Él lo hará. Aleluya. Dios premia la acción. Dios premia la acción. En este capítulo 11 hay hombres de Dios que caminaron por fe, como lo hizo uno de ellos, Noé, que construyó un arca en medio de la nada. Tal vez si alguien le hubiese preguntado en el almacén, ¿quién conoce al hermano Noé? ¿Lo ubica? Y más de alguien le hubiera dicho, la verdad que tiene que caminar las montañas. Y al otro lado del valle, en el patio, hay un señor que tiene un arca. Ese es Noé. Pero no fue de un día para otro. Esa arca estuvo ahí 120 años. Aleluya. Eso es acción. Me imagino a Noé ir a la ferretería. Necesito hoy día 3,000 clavos. ¿Y para qué será? Para un arca. ¿Y a dónde va a ser un arca? Allá la estoy haciendo en el patio de mi casa. ¿Y cómo la va a llevar para el mar? No sé. Pero el mar seguramente va a venir para acá a llevarse el arca. 120 años de actitud. Aleluya. Las cosas no son de un día para otro. Y los que creemos en la fe, sabemos que Dios va procesando nuestra vida. ¿Con quién nos criamos? Con mi madre. Fueron de Paraíso, Cordillera, Chillán. Todas sus cosas en una estación de tren. Pero llegaron a Chillán, a la nada, absolutamente nada. No sé cuánto tiempo estuvieron, su mesa, su cama, ahí en una estación de tren botada. Pero ellos obedecieron al Señor. Y en esa fe nos criamos. Como ustedes también se han criado en esta iglesia pentecostal de Chile, en la que no hemos caminado con hombres y mujeres de Dios, que no vieron nada, no observaron nada, pero le creyeron a Dios. Y Dios hizo el resto de las cosas. Dios hizo cosas gloriosas. Dios seguirá haciendo cosas maravillosas. Y aunque hoy día el mundo moderno nos invita a hacer tantas cosas, quiero decirle que Dios se sigue glorificando en esta iglesia. Aleluya. Porque aún hay hombres y mujeres de fe. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Déjeme contarle una cosa propia. Permítame ser referente. No con orgullo, sino para decirle la obra que hace el Señor. Yo en mi época de adolescencia me involucré con misiones y era tanto mi anhelo de predicar, de ir a misiones. Y estuve ahí, pero yo sabía que iba sin dinero, porque era casi imposible irse de misión en nuestra iglesia en aquellos años. Y en mi iglesia mis pastores juntaban la pequeña ofrenda que tenían que dar para que pudiese estar en esa agencia misionera. Un día de aquellos, en el barco Logos 2, un joven brasilero se acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo diezmo todos los meses a mi iglesia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que es el diezmo. Y si vamos a hablar de aquello, bien. Pero él me dijo, ¿sabes qué? No quiero hablar del diezmo. Quiero decirte que he hablado con mi iglesia, con mi pastor, y le he dicho que no le enviaré el diezmo, sino que te lo entregaré a ti. Y eso fue una experiencia que marcó mi vida profundamente.
porque sin dinero en mi bolsillo, solamente con el deseo de servir al Señor, en ese día el Señor me dio una gran lección. De Él es el oro, de Él es la plata, de Él son todas las cosas. Solamente hay que creer en Él, vivir para Él con una convicción profunda de que Él hará todas las cosas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios premia la acción, no la intención. Pudiésemos decir muchas cosas y comprometernos y decir: yo sí, mi pastor, voy a estar con usted, o yo estaré ahí. Pero más que aquello se vale cuando estamos ahí. Aleluya. Como decimos en buen chileno, donde las papas sí queman, donde hay que vivirlo, experimentarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Donde está la pared y la espada, y en el medio estamos nosotros. Pero en ese medio, sepa lo que no está sola, no está solo, está Dios con nosotros. Y Él lo dijo, y Él no lo ha olvidado. Estaré contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Si Él lo dijo, Él estará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Seguramente aquí hay tantas cosas por hacer, tantos sueños, tantos anhelos, pero no son los nuestros. Yo he llegado a comprender y lo he confesado delante de la iglesia. Y capaz que yo les voy a decir: el Señor les va a dar un templo gigante y miles de sillas. Pero esas son mis palabras. Pero quiero referir, porque las traí en mi corazón, esas palabras que usted tuvo el año pasado. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la mesa del Señor. Y el Señor añadirá. El Señor seguirá añadiendo los que han de ser salvos. Dios no nos ha llamado a llenar iglesias, se lo aseguro. No aparece eso en la Escritura. Puede ser en el hogar, en el Zoom, en la playa, en la plaza, en este mismo lugar. Dios añadirá los que han de ser salvos. Amén. 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 Y Él se encargará, pero hay una cosa que hacer, una actitud, acción, perseverar en la doctrina de la palabra de los apóstoles, en el compartir el pan en comunión, y el Señor se encargará del resto de las cosas. Aleluya. Bendito sea su nombre. El Señor está con nosotros. El Señor está con su iglesia, con su pueblo. Hoy que se levantan tantos rumores y tantas cosas difíciles para la iglesia, amenazas, persecución, ideologías distintas a las nuestras, no se preocupe, no ocupemos un banderín ni nada por el estilo. ¿Sabe qué? Las puertas del infierno, dice la Biblia, no prevalecerán sobre la iglesia. Amén. Esta iglesia triunfará. Amén. Porque el fin de esta historia es aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y sabe, le cuento algo, Juan lo vio, me vio a mí, lo vio a usted. Y sabe qué, más hermoso aún, nos vio con vestiduras blancas, que es el lino fino. La Biblia dice ahí en Apocalipsis que el lino fino son las acciones de los justos. Cuando usted va a orar, y no importa si está lleno o está vacío, pero el Señor lo movió a orar, ore. Son acciones de los justos. No importa si los demás no lo hacen, un día Dios lo premiará. Y saldrá en esa magnífica foto, en esa donde están todos los santos y lavados por la sangre del Cordero. Y que vio Juan, estos son los que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Si Dios le manda a hacer una locura, hágalo. Bendita locura, dijo el apóstol Pablo,
Bendito es el nombre del Señor. Dios tiene propósito y camino. Hay harto, como dice el eslogan, caminamos por fe. Aleluya. Yo quiero caminar por fe en este año también. Caminando por fe. Es el eslogan para nosotros los creyentes. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Vuélvase al que está a su lado y dígale, caminemos por fe. Eres una mujer de fe, un hombre de fe. Y si es primera vez que está aquí, invítele a caminar por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Finalmente, amados hermanos, me remito solamente a concluir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Tal vez nos faltarán el mejor traje, o tal vez no tengamos los mejores recursos, pero Dios buscará a hombres y mujeres de fe. Y eso agradará a Dios más que cualquier cosa de la vida cristiana. Él anda buscando y Él se agrada de los hombres y mujeres de fe. Pongámonos en pie, por favor.